Ahora bien, Pablo, lleno del Espíritu Santo, Hechos 13:9, reprendió a Elimas el mago, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas por estar trastornando los caminos del Señor, Hechos 13:4-12. Pablo a gran voz le dijo a un cojo de nacimiento que jamás había andado: levántate derecho sobre tus pies, y el cojo saltó y anduvo. El Espíritu Santo es el que actúa y el que guía a los apóstoles, Hechos 16:6-10, Hechos 11:12 y 28, Hechos 13:2 y 4, Hechos 21:11. Ahora, nosotros que anunciamos el nombre de Jesús solo somos siervos del Dios Altísimo que anunciamos el camino de salvación, Hechos 16:17. Somos siervos de Cristo que de corazón hacemos la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, Efesios 6, del 6 al 8. Es Dios quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Por tanto, le damos la gloria a Dios, Hechos 12:23. Anunciamos y predicamos su palabra, Hechos 13:5, Hechos 14:25. Anunciamos el Evangelio del Señor Jesús, Hechos 8:35, Hechos 11:20, Hechos 14:21. Enseñamos la palabra del Señor y anunciamos el Evangelio, Hechos 15:35 y 36. Anunciamos el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Hechos 8:12. Hablamos valerosamente en el nombre de Jesús, Hechos 9:27. Hemos sido llamados para anunciar el Evangelio, Hechos 16:10. Predicamos el Evangelio de Jesús, Hechos 17:18. Servimos al Señor con toda humildad. Anunciamos y enseñamos públicamente y por las casas el Evangelio de Jesús y testificamos a todas las gentes del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Hechos 20:19-21. Testificamos y predicamos el reino de Dios y enseñamos acerca del Señor Jesucristo, Hechos 28:23-31. Ahora nos referiremos a la segunda de las señales que dijo Jesús que seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Sucedió por primera vez en Jerusalén cuando llegó el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4. Cornelio con toda su casa hablaron en lenguas. Hechos 10:1-48. En Éfeso, 12 hombres que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y después que Pablo, habiéndoles impuesto las manos, hablaron en lenguas y profetizaron. Hechos 19:1-7 y referencia Primera de Corintios 14:1-40. Tercera señal: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sucedió cuando Pablo llegó a la isla de Malta. Dice el capítulo 28 del libro de los Hechos, del verso 3 al 6, lo siguiente: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. La cuarta y última señal de la que nos habla el libro de Marcos en el capítulo 16, versículo 18, es la siguiente: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Veamos. Después de ser llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento, Hechos 3:1-10. Muchas señales y prodigios fueron hechas por la mano de los apóstoles, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, lo dice Hechos 5:12-16. Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, fue sanado al decirle Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. En Jope, una discípula llamada Tabita, que es Dorcas, que había muerto, fue resucitada. Cuando Pedro, al llegar a Jope, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó.
Hechos 9, 32, 43. En Listra, Pablo dijo a gran voz a un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Hechos 14, 8, 10. Escuchemos lo que nos narra Lucas en Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. En Filipos, Pablo le dijo al espíritu de adivinación que tenía una muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16, 16, 18. El padre de Publio, estando en cama, enfermo de fiebre y de disentería, Pablo, al verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. También los otros que en la isla de Malta tenían enfermedades, venían y eran sanados. Hechos 28, 7, 10. Así, de esta forma hemos visto y analizado las señales que dijo Jesús que seguirán a los que creen. Estos siervos de Dios que siguieron a Jesús y que expusieron sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 15, 26, y que fueron azotados y echados en la cárcel, Hechos 16, 22, 23, Hechos 12, 3 al 19, y que fueron muertos a espada como Jacobo, Hechos 12, 1, 2, y muertos a piedra como Esteban, Hechos 6, 8 al 60, que fueron perseguidos y puestos en la cárcel, Hechos 5, 17 al 42, Hechos 8, 1, 3, que fueron acechados para matarles, Hechos 9, 23, 25, el mismo Pablo, que es Pablo, Hechos 13, 9, que consintió en la muerte de Esteban, Hechos 8, 1, 3, fue apedreado en Listra, fue golpeado, atado con cadenas, Hechos 21, 31, 33, azotado, Hechos 22, 24, atado con correas, Hechos 22, 25. Los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Hechos 23, 12. Este mismo Pablo, el perseguidor de la iglesia del Señor, Hechos 26, 9 al 11, es el mismo que después de su conversión exclama a los discípulos lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Y el que en otra oportunidad también respondió a los discípulos: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Con todo esto que hemos visto, las persecuciones a que fueron sometidos los apóstoles y el mismo Pablo, que fue perseguidor de la iglesia y que tenía autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban el nombre de Jesús, después lo vemos como instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así, de esa manera, el orgulloso Pablo, el perseguidor de la iglesia, el altivo, el soberbio Saulo, Dios lo despoja de su arrogancia y en camino al llegar cerca de Damasco lo hace caer a tierra. El antiguo perseguidor Saulo, ahora temblando y temeroso, le dice al Señor Jesús: ¿qué quieres que yo haga? A Saulo el Señor Jesús lo derriba del pedestal en el que se encontraba y de su orgullo. Es entonces cuando el Señor le dice a Ananías acerca de Saulo cuánto le sería necesario padecer por su nombre. Hechos 9, 1, 19. Ahora analizaremos cuando Jesús comisiona a estos mismos apóstoles, que ya vimos los padecimientos y las persecuciones que tuvieron que sufrir. En Marcos 16, 14, 16, vemos cómo Jesús comisiona a los apóstoles y les dice que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso es lo que viene sucediendo desde esa época hasta nuestros días. Los apóstoles obedecieron a la gran comisión dada a ellos por Jesús, y como ya hemos visto, ellos predicaron el evangelio, y después los que vinieron tras ellos también lo han hecho hasta hoy. Se ha predicado y se viene predicando el evangelio a toda criatura, a todas las gentes y a todos aquellos que lo han aceptado solícitamente, que han creído, que se han bautizado en el nombre del Señor Jesús y se han mantenido fieles. El mismo Señor Jesús los está guardando para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Lo dice 1 de Pedro 1:4, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20.